Momentos en la vida y que queremos huir de todo, queremos salir corriendo. Y por mucho que huyamos del mundo, mucho que, como dicen por ahí, queramos tirar la toalla, podemos huir de todo, pero de Dios no podemos huir. La Biblia nos enseña que un día el profeta Jonás quiso huir de Dios, pero donde él iba estaba la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que José un día fue maltratado por sus propios hermanos, pero la Biblia nos enseña también que donde iba José, Dios estaba con José. La Biblia nos enseña que aún Elías se consideró el único que podía servirle a Dios, y Dios trató con la vida de Elías de una manera muy diferente a como trató con otros. Y Elías quiso huir, y aún en una cueva Dios le habló de una manera silenciosa. Dice que le habló a través de un silbido apacible, y Dios le mostró a Elías que por mucho que huyera, la presencia de Dios estaba ahí. Porque donde tú vayas, la presencia de Dios va a estar ahí. Amén. Que no es el lugar la bendición eres tú, hermano. Amén. La bendición somos nosotros. Amén. Porque tú y yo, donde vayamos, llevamos algo que está impreso, que es un sello, y es la presencia de Dios. Que quizás el lugar donde vamos no va a ser un lugar de bendición, pero tú eres la bendición. Tú vas a cambiar todas las circunstancias, tú vas a cambiar el entorno, porque tú eres como el café. ¿Cómo así como el café? No. Hay tres cosas. Dice que tomaron tres cosas: la zanahoria, un huevo y el café. Y dice que hirvieron agua, 3 recipientes con agua. Y dice que echaron un huevo, echaron una zanahoria y echaron café. El huevo se endureció. ¿Cómo entró? Entró blandito, ¿cierto? La zanahoria se ablandó. ¿Cómo entró? Entró dura. El café entró en polvo, como lo quieras echar, instantáneo. Pero el café cambió el color del agua. ¿Y cambió qué? El ambiente, el entorno lo transformó. ¿Cuál de los tres queremos? El café, ¿verdad? Que donde vayamos podamos cambiar el entorno, que podamos cambiar las circunstancias. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Que cambiemos las circunstancias. Pero no porque las cambiamos nosotros, porque Dios hace lo que tiene que hacer para cambiar las circunstancias. Y tú y yo somos el instrumento de Dios. Amén. Para bendecir a otros. Amén. Para cambiar a otros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Vamos a estar predicando en esta mañana bajo el título La unción del santo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 10. Primera de Samuel, cuando alguien lo encuentre, dice un fuerte amén a su palabra. Amén. Puede sentarse, puede acomodarse. Este fragmento de la Biblia señala que David huye de la presencia de Saúl. David entra en un proceso donde Saúl quiere darle muerte. Y comienza David a huir de Saúl. Y David hace lo que tenga que hacer para huir de la presencia de Saúl. ¿Por temor a qué? A perder su vida. A perder lo que Dios le había regalado. David fue un hombre que enfrentó muchas circunstancias.
Y David huye de Saúl, aún habiendo sido ungido por Samuel para ser el rey de Israel. Es decir, ya David estaba preparado para asumir el liderazgo como rey de Israel. Pero vivía un proceso de persecución por parte del rey que había sido desechado por Dios. Y David toma una decisión de huir de Saúl. Si usted mira la vida de David, David enfrentó circunstancias donde no fueron las más correctas, donde David resolvió a su manera y no a la manera de Dios las circunstancias que se le presentaban. Un ejemplo que tenemos fue cuando David guardó silencio durante un año el pecado que había cometido. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado en la presencia de Dios. Amén. Y por eso es que tú y yo debemos orar todos los días, que Dios revele, que Dios manifieste lo que esté oculto en la iglesia. Amén. Porque nada se escapa de la presencia de Dios. Amén. Dice la Biblia que Dios usa a un hombre como Natán para confrontar al rey. Confrontar al rey no era fácil. Confrontar a alguien que está en eminencia no es fácil. Pero Dios da las palabras adecuadas. Y dice la Biblia que usó a Natán, un profeta de Dios, y confrontó al rey. Lo confrontó de tal manera que utilizó una parábola para decirle: hay un siervo que tiene una sola corderita, pero hay un amo que tiene 1000. Y le llegó un huésped, y aquel hombre tenía que matar una corderita, y en vez de matar una de las 1000, mató la del siervo, que nada más tenía una. Y dice David inmediatamente: ese hombre merece la muerte y debe pagar 4 veces lo que cometió. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Y dice la Biblia que David cayó en la presencia de Dios porque fue confrontado. Porque nadie que haya sido confrontado en la presencia de Dios no se quebranta. Y toda palabra que tú lances será usada contra ti mismo. Porque la Biblia dice que todo lo que tú digas será para salvación o será para condenación. David pagó 4 veces. Se le murieron 4 hijos durante el proceso. Mire lo que está bajo la cobertura y bajo la presencia de Dios. Todo lo que tú y yo digamos debe estar acorde con lo que Dios dice. Los juicios de Dios no se hacen esperar. Los juicios de Dios se cumplen, tarde o que temprano. Porque Dios espera su tiempo para llamar. Pero no solamente David enfrentó esa circunstancia. David enfrentó una circunstancia como cuando su hijo se le levantó, de su propia familia se le levantó. Y David le dio largo al problema. Y la respuesta de David, la solución que tomó David fue huir del palacio para no enfrentar a su hijo. ¿Qué quería su hijo? Quería el palacio, quería mandar como su padre, quería ser rey y no ser hijo de rey. Eso le pasó a Satanás. Quería ser rey. Quería el reino. Y nunca un hijo puede enseñar a su padre, porque su padre fue hijo también. Pero hay hijos que quieren ser padres y quieren mandar a los padres. Quizás tú vivas estas circunstancias
de tener un hijo que se levanta, de tener un hijo que quiere mandar más que tú, que quiere gritar más que tú, y de pronto tú quieres salir corriendo, porque hoy en día sucede eso. Hoy los padres les tienen miedo a los hijos, no se paran en la raya. Hay padres que deciden irse de su casa hoy en día para no enfrentar a los hijos. A David le ocurrió esto, ¿sabe? David lo amaba. Es más, David, cuando Absalón es capturado, lo primero que dice es: no lo maten, no lo maten. Pero Abner hizo lo contrario, porque alguien que se levanta en contra de su padre, en ese momento, según las creencias del pueblo judío, tenía que morir. Y eso era lo que David evitaba. Aquel hombre como Absalón no solamente quería el poder, quería lo que David tenía: su palacio, el ejército, las concubinas. Pero ¿por qué hizo todo eso Absalón? Usted se pregunta, ¿por qué lo hizo? Sencillamente porque había un espíritu dentro de Absalón que no era de hijo del rey. Tú tienes que saber quién eres tú, pero tú no puedes evaluar lo que Dios debe evaluar por ti. A veces cometemos un error, es decir: yo soy un hijo de Dios. Tú debes saber quién eres, lógicamente, pero el único que sabe si realmente tú eres un hijo de Dios es tu Padre. Pero a veces cometemos ese error por falta de conocimiento, o porque nos envanecemos, nos ensalzamos. Y tú y yo debemos ser humildes. Somos un siervo de su prado, somos una oveja más de su rebaño. Somos hijos de Dios, claro que sí, pero eso es para nosotros. El único que puede decir si tú eres un buen hijo es tu padre. El único que puede decir si tú eres un buen vecino es tu vecino. Si eres un buen esposo es tu esposo. Si eres un buen hijo es tu madre. Porque Dios conoce el corazón del ser humano y sabe cuándo te ensalzas. Pero existen muchas circunstancias que obligaron a Absalón a tomar esa decisión por prestar sus oídos y creer que podía ser como su padre antes de que su padre muriera. Él no quería esperar el tiempo del proceso. Él quería adelantarse al proceso, madurar ceviche, como se dice. Hay gente que se madura biche. Llegamos a la iglesia con ese primer amor y queremos predicar y queremos hacer muchas cosas, cierto, pero tenemos que entrar en el proceso. Tú y yo hemos sido testigos. Han llegado hermanos a la iglesia y vienen recomendados de otra iglesia, o traen una carta de membresía y recomendación. Era un líder de la otra iglesia, cantaba, y le hemos comprado hasta el instrumento. El instrumento está archivado y tocó unos días, después no tocó más. Así ha ocurrido en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay que esperar el proceso. Dios no es un Dios de emoción. Dios actúa conforme a propósitos. ¿Conforme a qué? A lo que Él propone, no a lo que nosotros proponemos. Nos agrada que todos triunfen, todos
surjan. Y todos hoy estén aquí donde yo estoy porque es un privilegio. Pero hay que vivir el proceso. Hay que pasar por el proceso. No es fácil. Queremos la respuesta así. Queremos la solución así. Pero hay que entrar en el proceso para que nuestra vida sea procesada, nuestra vida sea tratada. Un hombre como David, dice la Biblia, que se levantó aquel día David y huyó de la presencia de Saúl y toma una decisión. Cuando huye de Saúl, en el capítulo 21, versículo 1, dice: vino David a Nob, al sacerdote de Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Toma una decisión. De ir donde Ahimelech, huyendo de Saúl, un sacerdote. Y miren lo que David le dice al sacerdote. Respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. David miente. Huía de la presencia de Saúl y llega donde el sacerdote y le miente al sacerdote y le dice: el rey me encomendó un asunto, huirle a Saúl, y lo peor, mentirle al sacerdote Ahimelech, mentirle a un hombre de Dios, ¿para conseguir qué? Lo que él necesitaba. Sigamos leyendo. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David tenía hambre. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan, ¿qué? Sagrado. El rey sospechaba algo. El sacerdote sospechaba. Y le preguntó a David: ¿por qué venía solo? Pero la pregunta es: ¿por qué David miente? ¿Tenía necesidad David de mentir para sacar provecho de la situación? No había necesidad. El sacerdote sabía quién era David. Pero David miente. Probablemente miente por temor a perder su vida. Hay gente que justifica mentir por salvar su vida. Dice: valió la pena mentir. En la Biblia hay personajes que mintieron, aún siendo hombres escogidos por Dios. Génesis capítulo 12, versículo 10. Vayamos allá. Génesis 12, versículo 10 dice: hubo entonces hambre, ¿dónde? En la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Un hombre como Abraham, ya Sarai era su mujer. Después de tanto tiempo la mira y le dice: me doy cuenta que eres hermosa.
veces vivimos con las personas y no nos damos cuenta realmente quién es la persona que tenemos al lado. Cuán hermosa es, no solamente en la apariencia, en el semblante, sino en lo que es por dentro. ¿Cuántas veces conocemos a un vecino y no sabemos quién es nuestro vecino ni cómo se llama? Vivimos años sin conocerlos. Alguien dijo: conócete a ti mismo y conocerás ¿qué? A los demás. Pero aun cuando vivimos muchos años, nunca terminamos de conocer, ni siquiera nosotros mismos. Yo he ido a procesos donde la persona dice: yo tengo tal cosa, y le digo, después de que he investigado y todo, me doy cuenta de que la persona no sabe lo que tiene, nunca supo lo que tenía. Y cuando le aclaro la situación, no lo creen, no lo creen. Pero hay gente que ha vivido con el enemigo y no lo sabe. Tremendo. Conocí un juez que debajo de su apartamento había armas y había un equipo de comunicaciones. Unos tipos que eran paramilitares y secuestraban personas, y el juez no lo sabía. Tremendo. Eso ocurre. Una vez conocí una abogada que le pregunté: ¿cuándo te vas a casar? Y me dijo: estoy en eso. Y le dije: ¿te casarías con un abogado? Y me dijo: yo no dormiría con el enemigo. Ella era abogada. Bueno, cada quien sabe para dónde va, ¿verdad? Cada quien sabe lo que hace y la mentalidad que tiene. ¿Por qué? Porque falta temor de Dios. Tú puedes casarte con un abogado o con una abogada, pero que tenga temor de Dios. Que sea una persona que conozca de Dios. Pero no, desde ya por la tranquera dice: yo me caso, pero hacemos capitulaciones. ¿Cierto? Porque ya se está previniendo. Cuando yo era novio, y cuando usted también fue novio o novia, cuando usted le da el beso a la persona, usted cierra o abre los ojos. Cierra. Pero cuando usted cierra los ojos, es sinónimo de confianza. Nadie besa con los ojos abiertos. Y si abre los ojos, es porque tiene desconfianza. Cuando a ti te dicen cierra tus ojos, cuando oramos, ¿cierto? Cierra tus ojos. ¿Por qué? Para tener confianza con tu papá. Porque sabes que Él no te va a defraudar. Pero cuando usted besa y abre los ojos, ay papá, parece que hay más de uno que dejó los ojos abiertos. Veo caras. Este hombre, Abraham, después de tanto tiempo, reconoció que tenía una mujer de hermoso aspecto. Se dio cuenta después de casado. Pero dice la Biblia, y sigue diciendo, dice: y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien a mí. Mire el provecho que sacó ahora. Para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti.
Abraham le pide a Sarai que diga que eres mi hermano. Queremos sacarle provecho a todo, mintiendo. Génesis 12:16 dice: e hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ¿qué? Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y ¿qué? Camellos. El que tenía un camello tenía ¿qué? Dinero. No todo el mundo tenía un camello. Hoy en día el que tiene camello tiene plata. ¿Sí o no? Haga lo que haga, porque el trabajo no es de sombra. Depende del camello. Trabajo. Y este hombre sacó provecho a través de una mentira. Se benefició. Hizo plata con su mujer, porque era un hermano, para que no lo mataran a él. ¿Por qué? ¿Por temor a qué? A morir. Hay gente, hay personas que justifican mentir por una causa. La pregunta es, ¿por qué mentimos? Aún todavía mentimos. Usted va a decir, no hermano, no miento. Sí mentimos. A veces decimos, ven mañana, yo te pago mañana, sabiendo que mañana no hay plata. Yo te lo entrego tal día, sabiendo que ese día no lo vamos a entregar. ¿Por salir de qué? Del paso. Y todo lo que tú digas será para salvación, o será para condenación. Y al otro día te están pateando la puerta. Porque hay gente que le patean el kiosco. Génesis 21. Nuevamente ocurre lo mismo. Ese hombre miente. ¿Será que a Dios le gusta que sus hijos mientan? A Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que le hablemos con la verdad. Porque Él dijo, yo soy, ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Si somos cristianos, ¿cristianos qué significa? ¿Imitadores de qué? De Cristo. De Cristo. Tenemos que seguir mintiendo. Dios no quiere eso. Pero sigamos. Capítulo 21, estamos en Primera de Samuel. Capítulo 21, versículo 5. Y David, vamos al 4, dice, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David necesitaba pan, pero el pan que había, estamos en el 21, 4. David necesitaba pan. Y entonces le dice, el pan que tengo es sagrado, pero solamente te lo daré si por lo menos tus criados se han guardado de las mujeres, si están purificados, si no estaban contaminados. Pero miremos lo que responde David. David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, o sea que quería decir que en el viaje podía ocurrir de todo. En el viaje se podía presentar cualquier circunstancia donde se pudiera pecar. Ya.
¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Él dijo, se han guardado. Aunque el viaje es profano, ellos se han guardado. Y le sigue diciendo, así el sacerdote le dio el pan que sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día de aquellos que fueron quitados. El sacerdote tenía muy claro el concepto de lo que es sagrado. Lo que es sagrado, lo que está destinado para Dios, no puede ser usado para el común, no puede ser usado para todo el mundo. Que aunque no estuviera en el lugar, aunque se quitara de la mesa del día de la proposición, ese pan tenía que guardar lo que se ordenaba en la ley. Y no podía dárselo a todo el mundo, porque era un pan que, aunque había cumplido un propósito, no dejaba de ser sagrado. Y tenían que aquellos hombres estar guardados para poder recibirlos. El hecho de que este instrumento esté aquí significa mucho, porque este es el lugar donde debe estar. Pero el hecho de que Él lo coloquen allá no quiere decir que Él deja de ser sagrado para Dios. Y allá todo el mundo lo va a tocar y lo va a manosear. ¿Por qué no? Porque este instrumento solamente lo toca una sola persona. Para poderlo tocar, cada uno tiene que tener su propia boquilla. Por salud, por higiene. Pero más que por eso, por reverencia a Dios, no puede ser tocado. Las cosas de Dios son ¿de qué? De orden y de reverencia. Hay varias cosas que tú y yo debemos aprender en esta escuela dominical, y es que una cosa es temor, reverencia, miedo. Son cosas totalmente diferentes. Y tú y yo debemos tener reverencia por las cosas, pero tener temor y temblor por las cosas de Dios. Celo, guardar el celo. Y no es solamente el que lo toca, porque usted es un ministro de Dios. Usted, si ve algo malo que está ocurriendo, usted tiene que decirlo, no lo toques. Eso está guardado para Dios. Pero llega cualquiera y comenta. Yo lo he visto. Aún a los niños hay que enseñarles esto. Hay que guardarle reverencia para Dios. Cuando llega el instrumento por primera vez, se unge y se pone para el servicio de Dios. Tiene que permanecer en ese estado. Pero hay personas que se lo dicen y lo primero que dicen, fregadera, hermano, ese. Esto es para Dios. Esto no es para que todo el mundo venga a meter las manos. Mire algo tan sencillo. Usted está haciendo un dulce y usted está moviendo su dulce y le está buscando el punto. Que venga otro y lo mueva para que vea. Se dañó. ¿Sí o no? Se tiró el dulce, hermano. ¿Quién lo llamó? No se metan donde no lo han invitado. Den un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. El sacerdote tenía muy claro cuáles son las cosas y para quiénes son las cosas de Dios. Vaya a Levítico. Libro de Levítico, capítulo 24, versículo 9.
Y dice, vamos rapidito. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él. De las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Lo que es de Dios, es de Dios. Y lo que es de Dios es para los hijos de Dios. Porque Dios bendice al que lo bendice. Y Dios establecía quienes tenían que recibir lo que fuera para ellos. Dice, ofrendas encendidas a Jehová. Antes de tomar cualquier decisión, el sacerdote consultó a Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 10. Dice, el cual, estamos hablando de Ahimelech, dice, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones. ¿A quién? A David. Y también le dio la espada de Goliat, el filisteo. Ahimelech, antes de tomar la decisión, consultó a Dios. Pero se afianzó en qué? En lo que decía Levítico. Las cosas que son reservadas para Dios solamente se dan a los que se guardan. Guardarse para Dios es caminar en santidad. Es evitar toda contaminación. La Biblia nos enseña en el primer libro de Samuel, capítulo 20, donde David hace amistad con Jonathan. 20:26. Dice, mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo? Y no está limpio, de seguro no está purificado. Comenzaba a nacer 20:26. Que no estoy mal. Ok. Comenzaba a nacer en el corazón de Saúl el odio por David, el celo por David, y estaba pendiente si iba a sentarse en la mesa del rey, porque quería matarlo. Entonces él lo dijo. ¿Qué dijo? Dijo, quizás de seguro no está limpio, de seguro no está purificado. Sentarse en la mesa del rey, sentarse en tu mesa a comer, tienes que estar ¿qué? Purificado. Hay gente que se sienta en la mesa y no le da ni gracias a Dios. La mesa es un lugar sagrado. Pero a veces, como no hemos sido enseñados de esa manera, tu cama es sagrada. El hogar de la pareja es sagrado. En tu cama no se puede sentar todo el mundo. Pero llega una visita y enseguida le damos la alcoba de nosotros. Tú tienes que guardar tu matrimonio. Tú tienes que guardar tu hogar. Hay cosas que tienen reverencia. Y David es proclamado rey. Pero tú tienes que tener en cuenta algo, que lo que tú digas puede afectar tu vida. Lo que tú declares hoy puede afectar tu vida mañana. David declaró 4 veces debe pagar y perdió 4 hijos en el proceso. Job perdió ¿cuántos hijos? 10.
10, 12, algo así. Vamos a tener que leer más. Vamos a tenerlo de tarea. Retener más. Pero un día David consideró que no debía mentir. Salmo, vamos al libro de Salmos. 119, versículo 29. Gloria a Dios. Dice: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Tomó una decisión David: apartar de su vida la mentira. Él sabía que mentía, aún como rey, aún habiendo sido ungido como rey. Queremos ocultar, queremos escondernos, queremos huir. Pero Jesús lo dijo muy claro, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: ¿y sabéis dónde voy? ¿Quiénes daban fe de lo que hacía Jesús? Los apóstoles, ¿cierto? Dice: ustedes van a ser testigos de lo que yo hago. Yo hablo de lo que hace mi Padre. Él hablaba de lo que hacía su Padre. Él daba testimonio de lo que hacía su Padre. Y los apóstoles iban a dar fe, iban a dar testimonio de lo que él hacía. Un día tú y yo vamos a ser confrontados de lo que sí, de lo que hemos hecho. Y vamos a recibir coronas. Algunos van a recibir coronas de espinas. Otros van a recibir coronas de justicia, de equidad, de paz. Y creo que es tiempo para que reflexionemos. Porque la Biblia dice en Juan, vayamos a Juan, capítulo 8, versículo 44, Evangelio de Juan, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿De quién está hablando? De Satanás. Debemos reconocer que hemos mentido, porque dice que aquel que no reconoce sus faltas no es digno de seguirme. Aquel que mira para atrás no es digno de seguirme. El equivocarnos es humano, nos equivocamos, pero hay personas que crean hábitos, y hábitos que se convierten en costumbre y se convierten en amantes de la mentira. Pero la nueva vida en Cristo, en ti y en mí, tiene que ser diferente, porque el libro de Efesios dice: desechando toda mentira. ¿Cierto? Hablar verdad, cada uno con su prójimo. Tú debes desechar toda mentira, todo espíritu de mentira, porque dice muy claro: porque somos miembros los unos con los otros. ¿Por qué seguir mintiendo? Si Dios colocó esta palabra en toda la iglesia, es porque todavía se miente. Todavía los que somos llamados hijos de Dios estamos mintiendo. Porque Dios no manda una palabra en vano. Dice que su palabra no regresa vacía. Es para llenar vasos, como dijo David. Sus vasos están limpios. Si tu vaso está lleno, no puede entrar la palabra. Hay que limpiarlo, hay que vaciarlo, para que nuevamente sea lleno del Espíritu de Dios.
Jesús decía, mi yugo es fácil y ligero, mi carga es. Dice, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. Cuando tú reconoces que realmente tú has pecado delante de Dios, tú te haces humilde delante de Dios. ¿Dónde está David? Ven, David. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, anda delante de mí y sé qué, recto, sé perfecto, íntegro. ¿Qué buscaba Dios en Abraham? Que caminara en rectitud, en santidad. ¿En que mintiera Abraham? No. Cuando Dios llama a David y lo considera un hombre conforme a su corazón, era porque sabía que lo iba a perfeccionar en el proceso. Cuando David reconoce en el Salmo 119, dice, aparta de mí la mentira y coloca en mí tu ley, tus mandamientos, tus preceptos, tus normas, todo lo que está prescrito en la palabra de Dios, es porque David había cambiado su condición, su actitud. Póngase de pie, hermano.